El día de hoy, los discípulos de Yeshua son el linaje de Abraham. Todos nosotros nos congregamos cada 8 días en Shabbat para buscar conocimiento. A esta iglesia, a esta congregación, usted no viene a buscar unción y que el pastor lo toque y usted se vaya allá como condorito, plop. No, aquí la unción es a través del conocimiento de la palabra de Dios, porque dice la escritura en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Libre, la palabra. Lo que debe impartir un hombre de Dios constantemente, en todo tiempo y en todo lugar, a todo instante, es la palabra del Eterno, porque dice que Él envió su palabra y los sanó. Él envió su palabra y restauró. Entonces es un privilegio ser megáfonos de Dios. Es un privilegio predicar la palabra de Dios. No se preocupe quién lo va a promocionar. No se preocupe quién lo va a levantar, porque la palabra de Dios va a ejecutar esa tarea en su vida. Amén. Necesito que me cambien el aparato, me presten un teléfono. Ahora se está fallando la tabla. Mantenemos una vida de acercamiento al Elohim de Israel, y solamente esto se puede dar mediante el conocimiento. ¿Cómo usted se quiere acercar al Eterno? La única forma es a través del conocimiento. No existe otra forma de usted acercarse al Eterno, sino por medio del conocimiento. Mientras más lo conozcas, más cerca estás de Él y de sus propósitos. A medida que tú le conozcas, más vas a estar cerca de Él y de sus propósitos. Por eso es la predicación del Evangelio. Por eso es la predicación del mensaje. Para que el mundo conozca a ese Dios. Nosotros enviamos ese mensaje para que la gente se enamore de ese Dios y le conozca. ¿Cómo me voy acercando? ¿Cómo la escritura a mí me muestra cómo es el proceso de la cercanía? Vamos a Isaías 11:2. Isaías 11:2, empecemos a mirar ese proceso espiritual, cómo yo me acerco a ese Dios. Isaías 11:2. Lo voy a leer desde el versículo 1. Brotará un retoño del tronco de Isaí, y su vástago de su raíz dará fruto. Viene aquí el camino a conocer al Eterno. Escuchen bien, versículo 2 te muestra cuál es el camino para conocer al Eterno. Sobre él reposará y morará el Espíritu de Yahweh. Diga, Espíritu de Yahweh. ¿Cuál es el Espíritu de Yahweh? El Espíritu de vida, hermano mío. El Espíritu de vida lo tiene todo ser humano, ricos y pobres, pecadores y justos, misioneros y terroristas. Todos tienen un espíritu de Yahweh, que es el espíritu de vida. A Él le plació que esa persona sanara, y cuando esa persona, indiferente de cómo lleve su vida, muera, ese espíritu vuelve al que se lo dio. Amén. Pero luego vienen 3 renglones con parejas de características del espíritu, y ahí es donde viene el avance de cercanía con Dios. El primer nivel periférico dice espíritu de sabiduría y de entendimiento. Primer forma de acercarnos a Dios, empezando a tener sabiduría y conocimiento de Él.
Hago una pregunta. ¿Cómo se obtiene la sabiduría y el conocimiento de Dios? Estudiando la palabra de Dios. Es la única forma, hermano mío. No depende de tu pastor, no depende de tu maestro. El conocimiento de Dios depende de cuánto leas la palabra de Dios. A mayor lectura de la palabra, mayor conocimiento de Dios. A menos lectura de la palabra, vidas más caóticas, desordenadas y sin propósito. Pastor, ¿por qué si yo leo mi vida cambia? Porque es el incienso que sube como aroma grato delante del Eterno y es lo único que tú necesitas para que Dios empiece a obrar a favor tuyo. Leer la palabra. Y siempre le digo a los hermanos, léanla en voz alta, que al menos su oído escuche esa voz, su voz, leyendo la palabra. Un compromiso que usted puede hacer a partir de hoy, de decir, yo voy a empezar a leer la palabra 5 minutos al día. Levanten la mano los que no leen la palabra diariamente. 1, 2, 3, 4, no la leen diariamente. Hoy se van con un propósito. Voy a leer la palabra de Dios diariamente, a levantarme 15 minutos. ¿Hacen ese compromiso? Amén. Lo hacen 15 minutos. Los que nunca la leen, hagan ese compromiso, solamente 15. No les estoy pidiendo más. Si se levantaba a las 6, se va a levantar a las 5:45, porque lo primero que va a hacer es coger la Biblia, que la va a dejar al lado de la lámpara. Y 15 minutos va a leer la palabra, no más. No le estoy pidiendo más. Luego usted me va a decir a mí en un mes, pastor, la estoy leyendo 1 hora. Porque cuando empecé en 15, empezó mi vida a revolucionarse. Pero solamente el compromiso de 15 minutos. Yo no le estoy diciendo nada más. Experimente ese poder solamente leyendo la palabra 15 minutos en el día. Pero que sea un devocional. Que usted dice, este tiempo es para leer la palabra de Dios. Y en voz audible, que su oído lo escuche. Amén. ¿Compromiso? ¿Hombres de Torah? Amén. Ahora, el resto los invito a que incrementen el tiempo de lectura. Ojalá lo puedan duplicar. El que la lee 15, que la lea media hora. El que la lea media hora, que la lea 1 hora. ¿Ok? Si ya usted está en 1 hora o en 2 horas y ya su tiempo está ocupado por el trabajo, manténgase ahí. No baje la oportunidad. Dígame, hermana Lucila Bello. Por eso es que usted es una anciana que tiene largos y buenos días. Largos y buenos. Dice Abraham que él murió de largos y buenos años. Porque era un hombre que se deleitaba en el conocimiento de Dios. ¿Ok? Pero cuando uno llega a cierta edad y la vida desbaratada, el cuerpo desbaratado, la mente desbaratada, esa persona no sabe qué es una Biblia. La vio en los hoteles por donde pasó. No, tenemos que ingresar a la Escritura y empezar a hacer brotar el incienso que es declarar las palabras del Eterno. Eso es lo que va a dar sabiduría y entendimiento. Luego de esos 15 minutos de usted estar haciendo eso por un mes, no me preguntes cómo, pero empiezas a tener un espíritu de consejo y de poder. De repente, dentro de 30 días, los que van a empezar mañana a leer esos 15 minutos, empiezan a aconsejar a todos en la oficina. Y usted se mira y dice, o la gente empieza ahí, fulano, ¿cómo te parece que me está pasando esto? Y usted empieza a hablar lo que ha leído en la Biblia. Y usted se asusta y dice, ay, esto sí funciona, ¿verdad? Ay, no, voy a ser pastor, qué pereza. Esto funciona. Hay una luz en los que leen la palabra que la gente se les acerca, que la gente se les arrima y se ve, tengo esta situación. Y te cuenta. Y en ese momento se abre tu boca con la palabra de Dios y es el Espíritu de Dios fluyendo a través de ti. Y tú no te das cuenta cuando empiezas a ser un instrumento precioso de Dios. Ese es el propósito. Y pasados 6 meses, no, ¿cuáles 6 meses? Como 6 años, sería yo fantasioso. Viene el espíritu de conocimiento de Yahweh y de reverencia. No, 6 meses sí, para el de poder. El espíritu de consejo, en un mes ya empiezas a aconsejar gente. Pero en 6 meses
Vienes, pastor, oré por una persona, le puse la mano y se sanó, pastor. Qué susto me dio. Al ratico se estaba parando, porque empezó el poder de Dios a fluir a través de ti y a traer la sanidad, la restauración, el bienestar. Personas diciéndote, ay, ora por este problema que tengo, y tú empiezas a orar y viene el espíritu de poder. Pasados algunos años se incrementa tu conocimiento, pero de la deidad. Ya no es el conocimiento de la Biblia como tal, sino que la Biblia te ha llevado a conocer al Dios creador, al Elohim poderoso que hizo los cielos y la tierra y estableció todas las leyes divinas para que hoy nosotros estemos en este lugar. Es maravilloso, pero tú lo tienes que experimentar. Y por ahí, en el proceso, 1 o 2 años, tú vives una vida completamente reverente al Eterno. ¿Qué es reverente? Obedeciendo. Fuimos llamados a obedecer la santa y bendita palabra del Eterno. Mientras más le conozca, entonces más voy a lograr ese objetivo. Mientras más le conozca, voy a cumplir con la voluntad del Rey de Israel. ¿Quién sabe si desatando esos 15 minutos, en 30 días encuentres el propósito de Dios en tu vida? Que tú digas lo que decía Ariel: pastor, desperdicié 40 años de mi vida. Usted puede decir, wow, lo que hay aquí inmerso en la palabra, y desperdicié toda mi vida sin este conocimiento. Eso es lo que queremos. Ese es el propósito. Yo creo que nos están vetando de Facebook. Este también está fallando. Yo creo que estamos utilizando mucho y ya se cansaron. El enemigo. Ok. De todas maneras, mañana por la mañana lo tenemos en YouTube. No se preocupen. Amén. Por un lado no sale la palabra, por el otro sale. Amén. Compartan los videos que tenemos en YouTube también, por favor. ¿Ustedes vieron las fotos que mandé de Chihuahua, México? Gente que nunca vino a esta congregación, que nos ven por internet, y ya pusieron ahí: restauramos el altar de piedra. Una prédica que hicimos aquí, restaurando el altar de piedra, y que guardaran Chabá. Ya está toda esa familia en Chihuahua, México, guardando Chabá. Es un privilegio, hermanos míos, el mensaje de la restauración. Y es un privilegio más que nosotros podamos accionar como familia desde aquí. Yo hoy agradecí a los hermanos de MC Miami por todo lo que hemos logrado hacer alrededor del mundo. Escuchar a la pastora Paola Torres en Ámsterdam, Holanda, sabiendo que está siendo edificada por lo que nosotros hacemos acá. Y ese es el propósito, ser punta de lanza en el propósito del Eterno. Es un privilegio saber que nos ha dado las arras de las primeras oportunidades de alcance del mensaje de la Torah entre el pueblo cristiano. Esto es lo más raro que está pasando en el mundo. Es raro. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón de los hombres, son las cosas que el Eterno ha preparado para los que le aman. ¿Qué es lo raro, pastor? Hace 2000 años todo ese pueblo judío guardaba mandamientos. Eso era lo común en Israel. Judíos vestidos para la gloria del Eterno y peleando a ver quién guardaba el mejor mandamiento. Fue tanto así que elevaron más la Torah oral, los conceptos rabínicos, que la misma Torah. Y por eso el Mesías vino a ponerlos en su lugar y a decirle: no, señores, así, no invaliden el mandamiento de Dios por las tradiciones de los hombres. Pero en esa época, 2000 años atrás, todo el mundo se desbarataba por obedecer la Torah. En Israel, ojo, los judíos. Y llega un rabino joven llamado Yeshua y empezó a sanar enfermos, y empezó a levantar muertos, y empezó a liberar cautivos, y empezó a abrirle los ojos a los ciegos, y empezó a limpiar a los leprosos. Y ahí se cumplió la palabra: cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón de los hombres, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman.
todos los obedientes decían: ¿qué autoridad es la que tiene este hombre? ¿Por qué este hombre predica y la gente se sana? ¿Qué clase de autoridad es esa? Porque en esa época no se veía esa autoridad. Y desde Yeshua y sus discípulos empezó un proceso de nuevos hombres que tenían ese poder y esa autoridad para ir sanando, restaurando, liberando. Y 2000 años después, lo único que está buscando la gente es el milagro. Pero nadie ya obedece. Ya no. Ya se cogió todo ese proceso y se subió a la cúspide, y ahora todos los cristianos están buscando señales y prodigios, donde haya poder, donde haya manifestación, donde los que entren en silla de ruedas salgan caminando. Todo el mundo está buscando los milagros poderosos de Dios, pero nadie obedece. Pero cuando se levanta un remanente obediente, ¿qué es eso tan raro? Legalistas, judaizantes, se está cumpliendo nuevamente la palabra, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón de los hombres de este tiempo, son las cosas que el Eterno ha separado para nosotros, los que obedecemos la Torah. Eso es lo raro, obedecer en este tiempo. La gente me pregunta a mi pastor: ¿cuál es el milagro más grande? El milagro más grande es ver a Ariel obedeciendo la Torah. ¿Por qué, pastor? Porque era santero y avalado. El milagro más grande era más, no voy a decir nombre porque no lo expongo. Gente que ha salido aquí del homosexualismo, de la drogadicción, de la droga, de la mafia, es que obedeciendo la palabra del Eterno. Pastor, aquí guarda chaval. Pastor, sí. Lo que dice la palabra es raro ahora, como fue Yeshua Rab hace 2000 años. Ahora los raros somos nosotros. Raro ver a un obediente. El milagro más grande es un hombre, Damián. ¡Ay! Es el milagro más grande, ver a Damiano obedeciendo. Ese es el milagro grande. A Juan Montoya, una belleza. Ese es el milagro. A Dieguita verlo obedeciendo la Torah. Ese es el milagro más grande, ¿no? El Eterno dijo: enfermos siempre van a haber entre ustedes, pobres siempre van a haber entre ustedes, ¿sí? Que eso no los asombre. Asómbrense cuando vean hombres y mujeres obedeciendo rectamente la palabra del Eterno. Y no sé por qué me desvié, pero eso no estaba en esta hoja. Volvamos a la hoja. ¿Y cómo sabemos su palabra? ¿Y cómo podemos identificar qué poder hay en ella? ¿Qué ejecuta en nosotros? Jeremías 2:13. Vamos a mirar el problema grave de este tiempo que el pueblo de Dios no está experimentando. Jeremías 2:13. ¿Qué pasa con Jeremías 2:13? Nos informa de dos males. Porque en dos males ha incurrido mi pueblo. ¿En cuántos? Dos. Me han abandonado a mí, que soy manantial de aguas vivas. Primer mal, abandonar el manantial de agua viva. Y proféticamente, agua, ¿qué significa? Torah, Biblia, palabra. O sea que los que mañana van a empezar con los 15 minutos van a empezar a tomar agua de las fuentes de agua viva. Los que tuvieron el valor, y los felicito, son admirables. Levantar la mano y decir: pastor, yo no leo la palabra. Eso es admirable. Eso ya tiene el primer acto de arrepentimiento, Teshuvah. Pero a partir de mañana usted va a empezar a tomar agua de las fuentes de agua viva, la Torah, la Biblia. Amén. Y fueron a excavar cisternas para sí, cisternas resquebrajadas que no pueden contener el agua. Cambiaron la palabra de Dios por otras fuentes de bienestar.
En este tiempo, las personas que no conocen las fuentes de agua viva que hay acá, entonces utilizan yoga, nueva era, vea, póngame las maticas así, feng shui, no, los muebles tienen que estar así, asá, para que venga el poder. Cambiaron este poder de fuentes de agua viva por cisternas resquebrajadas que no retienen el agua de poder. Eso es lo que ha hecho este tiempo. Volvamos a las fuentes de agua viva. Esos dos males deben ser erradicados en medio del pueblo del Eterno. El Eterno estableció la palabra bajo poderosos comandos que ejecutan una labor de sellamiento. Pastor, ¿cómo así? Sí, la palabra de Dios esconde los secretos. Es decir, usted empieza a leer los de mañana, ni crean que les van a dar los secretos mañana, ni crean. Bueno, el que nunca ha leído la Biblia, desde que la abra va a ser un secreto revelado, pero hay cosas muy profundas. Y mire lo que usted va a empezar a experimentar, los que van a empezar a entrar en este nivel, a cambiar esas cisternas rotas que han tenido toda su vida y se van a dedicar a la fuente de agua viva que es la palabra. Jeremías 33:3, ¿qué dice? Que a la mayoría que les gusta. Clama a mí y yo te mostraré y te enseñaré grandes y ocultas que tú no conoces. Clama, o sea, aparte de que vas a leer, yo necesito saber si tú realmente quieres que yo te muestre lo que hay aquí escondido. Clama a mí y yo te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene un sistema que Él creó para que los secretos más maravillosos estén escondidos en la palabra. Y solamente se les revela a algunos. Esto no es para todo el mundo. Díganle al de lado, esto no es para todo el mundo. Seamos conscientes. Muchos hermanos a mi lado, con el potencial de enseñanza que nosotros tenemos, a veces se frustran conmigo. Pastor, pero ¿por qué la gente se va? Porque esto no es para todo el mundo mismo. Esto no es para todo el mundo. Yo soy como un minero con una retroexcavadora y yo mando así la bocarada para sacar bultos de tierra, pero me demoro meses para encontrar una chispita valiosa, una chispita de oro. Eso no se encuentra en todo lugar. Y yo por fe veo chispitas de oro aquí sentadas. La oración de la hermana Ivana ahorita, oró por los que se fueron. Y sí, y yo también oro por ellos, y a veces se me derraman mis lágrimas porque sé que no están viviendo cosas buenas. Y yo, Señor, bendícelos, pero créanme que no me preocupo. Yo me preocupo por las joyas que el Eterno ha dejado acá, para entregarles palabra sólida, firme, que transforme sus vidas. El ejemplo lo tuvimos hace 8 días. ¿Quiénes están en el curso de sanidad interior por Facebook? ¿Cuál fue el número de personas que encontramos la semana pasada? Llegamos a 127. Y les digo, esto es un reto para que usted cambie su vida. Son 12 semanas de sanidad interior profunda para que usted cambie eso. Ay, sí, pastor, yo lo necesito. Yo veía las lágrimas por el email. A los 8 días, 50. Pastor, ¿y esto es bíblico? ¡Claro! Cuando el Mesías se fue, dice que se le presentó como a 500, dice la Escritura. Cuando Él resucitó se le presentó un poco de gente. Y cuando lo fueron a despedir en el capítulo 1, les dijo, no se muevan de Jerusalén, porque recibirán ¿qué? Poder. Y de los 500 a los que se le presentó, ¿cuántos recibieron el poder? Hagan la cuenta en porcentaje. O sea que si el próximo jueves vemos 33, vamos bien. Vamos bien. Si la bendición fuera para todo el mundo estaría en bendición. La bendición está reservada para un pequeño grupo de personas que pagan el precio de la bendición. Amén. Proverbios 25:2. Esa palabra escondida
¿Por qué el Eterno nos puso en tanto problema? Para que nos concentremos y realmente estudiemos. Proverbios 25:2. Miren lo que dice Proverbios 25:2, tan maravilloso. Gloria de Dios, de Elohim, es ocultar los asuntos, pero honra para el rey es indagar al respecto del asunto. ¿Cuál es la tarea de nosotros? Indagar, buscar. Él esconde las cosas para que sus hijos obedientemente busquen las cosas profundas que Él dejó guardadas allí. Como es tan valioso, Él no lo pone así para todo el mundo. ¿Dónde coloca usted las cosas valiosas? Y hay personas que conozco en la congregación que tienen tremendas cajas fuertes en su casa. Que entren aquí y se lleven lo que sea, menos lo que yo tengo en esa caja. Porque hay cosas valiosas que se tienen que guardar con toda seguridad. Y el Eterno hizo lo mismo. Los secretos más poderosos que traen la bendición a sus hijos están ocultos. Y es menester de nosotros sacarlos. Pero lo primero que tengo que hacer es empezar a leerla y enamorarme de este documento para que broten los grandes secretos de bendición ocultos. Aún hay mucha cosa oculta en la palabra del Eterno. Es un error pensar que ya lo sabemos todo. Es un error, hermano. La persona que crea que ya lo sabe todo, hermano, ni empaque porque usted ya llegó. Usted ya llegó, usted ya lo sabe todo. Pero el que no sabe mantiene su mudita ahí porque yo no sé a dónde me va a llevar el Eterno. El Eterno tiene un lugar para mí. Pero el que ya lo sabe todo, hasta ahí le llegó el camino. O la siguiente frase: no, es que ya el Eterno me lo reveló todo. Pues entonces enséñeme. Porque solamente hay dos verdades ineludibles en la Escritura. Una para Efraín y otra para Yahudá. Efraín y Yahudá. Efraín y Yahudá. Las dos varas, los dos pueblos. ¿Qué hay para Efraín? Lo primero, Yeshua. A nosotros aquí afuera, fuera de Israel, se nos entregó el regalo precioso ¿de quién? De la salvación en Yeshua. Y ahora el Eterno nos está permitiendo alcanzar el conocimiento de la Torá. Pero para Judá, allá, lo que se les entregó fue la Torá. Y ahora están empezando a recibir la revelación de Yeshua el Mashiach. Esas son las dos grandes verdades que se están cruzando en este momento. Los eframitas, que solamente caminaban por fe, ahora caminan por una fe obediente, guardando los mandamientos. Y los judíos, que solamente caminaban en obediencia, ahora saben que esa obediencia no les sirve para el reino, a no ser que acepten a Yeshua como su Redentor y Salvador personal. Amén. Esa es una verdad. De resto, a investigar. El resto de cosas lo tenemos que nosotros sacar de la Escritura. ¿Para qué? Para que la bendición venga hacia nosotros. Pastor, ¿y qué tiene que ver esto con la parachá de esta semana? Mucho. Porque estamos hablando de cosas que secretas, ocultas. Y la parachá de Balac solamente habla de secretos. Es más, se pagaron grandes cantidades de dinero porque Bilán tenía los secretos. Por eso Balac buscó a Bilán, porque él conocía unos secretos que Balac no conocía. Y dice que le entregó un castillo lleno de riquezas para que le diera esos secretos. Apocalipsis 2, 12 al 17. Aquí vamos a conectar la parachá. Miren lo que vamos a descubrir en la iglesia de Pérgamo. Bueno, los que no se meten los domingos, porque yo sé que los domingos tienen esto bien organizado, pero yo descubrí cositas. Mensaje para la congregación en Pérgamo, una amonestación. Apocalipsis 2:12. ¿Ok? Yo creo que en diferentes etapas de los ministerios
podrá ver en diferentes congregaciones. Dependiendo de la madurez, el conocimiento, cada congregación va pasando por esa metamorfosis de las 7 iglesias. Y yo creo que por la Parachá, esta congregación de Pérgamo hoy está empezando como a manifestar algo dentro de nosotros. Dice: escribe al mensajero de la congregación que está allá en en Pérgamo. Esto dice el que tiene la espada aguda de 2 filos. Yo conozco tus hechos y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Duras esas palabras, ¿cierto? Nosotros moramos donde está el trono de Satanás. Recuerdo un viaje que yo hice a Las Vegas, Nevada. Iba con un pastor caminando por las calles de allá, porque me dijo: tenés que venir a conocer esto, es una cosa impresionante, pero vamos a ir en oración, pero conoce. Y se fue con el niño de 8 años, y cuando entramos al centro de Las Vegas, tipo 8, 9 de la noche, usted camina por encima de la pornografía. La pornografía explícita está tirada en el suelo porque la botan por bultos. Usted camina sobre tapetes de pornografía. Y yo le dije: ¿de verdad que tú vives en el trono de Satanás? Pero aquí nos trajo el Eterno a predicar la palabra, y aquí se está salvando a las personas, y aquí están viniendo al conocimiento de la palabra. Hay lugares donde el trono de Satanás está bien establecido, y nosotros estamos en el mundo. ¿Y a quién se le entregó el mundo? A Satán. Pero te has afirmado en mi nombre. ¿En qué nos hemos afirmado? Hermanos, ustedes no pueden dejar que les roben el nombre, porque es lo único que afirma su nombre. Pronunciar el nombre del Eterno es lo único que afirma al pueblo de Dios. Yahweh Sebaot, Yahweh Sebaot. No permita que les roben el nombre, porque es lo único que afirma al ser humano. Y no renunciaste a mi fe en los días en que apareció mi testigo, mi fiel, a quien se le dio muerte estando con ustedes donde mora Satanás. Pero tengo unas cuantas cosas contra ti. Y aquí es donde viene la rectificación del Eterno. Nosotros tenemos que aprender a gozarnos cuando Dios nos reprende. ¿A quién le gusta la reprensión de Dios? A mí, porque sé que lo hace por amor, como un padre a su hijo en quien se deleita. Proverbios 3:12. Él reprende a sus hijos como un padre reprende a los suyos, porque en ellos se deleita. Y yo quiero que Él me reprenda, yo quiero que Él me lleve a los niveles que Él tiene para mí. ¿Es buena? No. ¿Qué disciplina es buena? Pero cuando vemos el resultado de esa disciplina, Señor, repréndeme. Yo quiero ir a ese nivel que tú tienes para mí. Pero tengo unas cuantas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam. Salió la Parachá, pastor. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? La misma palabra nos dice que enseña a Balac. ¿Para qué fue contratado Balaam? Para que maldijera al pueblo de Israel. Pero como lo que Dios ha bendecido nadie lo puede maldecir, entonces ¿qué hizo mi amigo Balaam para quedarse con el billete? Con la promesa de plata. Le enseñó a poner tropiezo delante de los hijos de Israel. ¿Se acuerdan de la serpiente de Génesis? Y se usa para ponerle tropiezo a los hijos de Israel. Cuidado. Recuerden, nosotros no somos un ministerio que estamos buscando los grandes milagros, porque hemos entendido que el gran milagro es que César obedezca la Torá.
Ese es el gran milagro. Nosotros no estamos buscando otra cosa. Y cuando viene ese gran milagro en un hombre, en una mujer que se quieren entregar al Eterno, con que te dijeron que, con que te dijeron que, y empieza el proceso de Balac, el de Bilam, poner tropiezo delante de los hijos de Israel, para que comieran cosas sacrificadas a los ídolos y para cometer fornicación. Ay, ¿verdad que ya no puedes comer chicharroncito? Y ya no te puedes comer esos camaroncitos, allá sí te molestan mucho. Porque tienen la doctrina de Balaam, poner tropiezo a los que quieren obedecer, poner tropiezo a los que tienen valor por la palabra escrita, los que nos queremos alimentar de las fuentes de agua viva. Nuestro oído bien calibrado. Espérate un momento. Yo ya conozco la verdad. Yo no me voy a dejar tentar de estas situaciones. Continuemos porque aquí hay un caso que me tomó un buen rato. Así también tienen a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Y ahí se vino el lío mío. ¿Y quiénes son esos benditos nicolaitas? Del mismo modo, arrepiéntete. ¿Quiénes son estos nicolaitas? Entonces empieza uno en el proceso investigativo, porque ¿qué es lo que tenemos que hacer? Extraer lo escondido. ¿Quién eran estos nicolaitas y por qué los nombran ahí? ¿Y cuál era la doctrina de ellos? Aquí es donde empieza el lío. Para yo poder tener una idea clara, necesito tener el espectro de la idea al máximo para empezar a mirar las posibles variables que el Eterno me quiere mostrar. ¿Por qué? Porque el Eterno no quiere que tú entregues tu bendición. El Eterno nos ha bendecido mucho y el Eterno quiere que tú retengas las bendiciones que Él te ha dado, que nadie te las robe, que tú seas lo suficientemente astuto. Ay, pastor, pero eso no es para las serpientes. Tenemos que ser astutos para que no nos roben la bendición. Oído, ojo. ¿Quién te está hablando? Mírale el fruto. Cuando entre la persona y te diga, mira, tú debes hacer esto, míralo. Porque si vive de acuerdo a la palabra, ok, se puede clasificar como aceptable tu información. Pero no permitas que te ministre o que te enseñe a alguien desobediente. No tiene sentido, y menos para nosotros. Debe ser una persona que guarda testimonio de que para él la palabra es importante. Entonces, el proceso de esta manifestación de Balaam y de la doctrina de los nicolaitas se desarrolló en el territorio de Asia Menor, donde estaban las 7 iglesias. Cuando usted mira el mapa, usted ve que la iglesia de Éfeso y Pérgamo está una arriba de la otra, y estas dos congregaciones tuvieron los mismos problemas, o se manifestaba el mismo contexto de parte del Eterno. ¿Cómo se da usted cuenta? Vamos al versículo 2.6. Versículo 2.6. No obstante, tienes esto a tu favor, que aborreces las obras de los nicolaitas, la cual yo también aborrezco, dice el Señor. Entonces, Éfeso y Pérgamo tenían el mismo libro. Había una doctrina que se llamaba la doctrina de los nicolaitas, que hasta el momento no sabemos qué es, lo vamos a descubrir entre todos, pero afectaba a las dos congregaciones. Simplemente que en Éfeso dice, no obstante, tienes esto a tu favor, que tú también aborreces las prácticas de los nicolaitas. Mientras que la de Pérgamo estaba cayendo en el problema de los nicolaitas. Ahora, vamos al 2.15. No, ya lo acabamos de leer, donde estamos hablando de la doctrina de los nicolaitas. Ok, simplemente quería abrir contexto. Ahora, leamos el versículo 7, 2.7. El que tenga que
entienda lo que el Espíritu dice a la congregación. El que tenga ¿qué? Oído. O sea, cuando la Escritura habla, el que tenga oídos para oír, oiga, es un hebraísmo. Es un hebraísmo que inclusive tiene que ver con el Shema, porque ese oiga es oiga para que haga, para que obedezca. Tiene que ver con obediencia. El que tenga oídos, oiga. Entonces, es como cuando usted le dice a un niño, no te montes ahí que te vas a caer. Y tú sabes que él te oyó, pero se montó ahí y se cayó. Pero tú sabes que él te oyó. Y tú le dices, ¿te parece que no oyera? ¿Me están entendiendo a lo que se refiere la palabra cuando habla del contexto hebraico? El que tenga oídos para oír, oiga. O sea, oiga para obedecer. Muy importante ese punto. Dice, el que tenga oídos entienda lo que el Espíritu dice a las congregaciones. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida. Como que la doctrina de los nicolaitas, de la que se habla en Éfeso, que se aborrece, va a tener como premio que el que venza va a poder comer. No digo más, eso es lo que dice la Biblia, va a poder comer. ¿Y qué va a comer? Del árbol de la vida, maravilloso. O sea que le está diciendo, vas a comer para vida eterna, que está en el paraíso de Elohim. Solamente me está diciendo hasta ahí. Seguimos la investigación. Ahora me voy para el 2.17, para que veamos el problema ahora en Pérgamo. ¿Qué dice el Eterno en el 2.17? El que tenga ¿qué? Entienda lo que el Espíritu le dice a la congregación. Al vencedor también le va a dar de comer. Espérate un momentico. El contexto aquí lleva un concepto espiritual de que van a terminar en victoria comiendo. A los de Éfeso les va a dar de comer del árbol de la vida. Y a los de Pérgamo les va a dar de comer el maná escondido. Ustedes están como medio perdidos, ¿cierto? Yo también estaba perdido. No se preocupen, que esas son las investigaciones. Pastor Guillermo, ¿sí o no? Esas son las investigaciones. Usted empieza a buscar, pero usted no sabe a dónde va a llegar, pero usted busca. Sigamos investigando, que por eso le estoy diciendo a los de 15 minutos. Créanme que llevamos años investigando la Escritura y sacando cosas poderosas y profundas de allá adentro. Si vences, comerás. Si vences, vas a probar algo que el Eterno tiene escondido. A estos les dice que les dará de comer del árbol de la vida, y a estos que les dará el maná escondido. Diga conmigo, teorías. Teorías. Uno cuando empieza a estudiar la Escritura empieza a formular teorías. Empieza a decir, voy por este camino a ver a dónde llego. ¿Qué tiene el Eterno para mí? Esta presentación que les acabo de hacer es la teoría número 1 de que el problema de los nicolaitas era con la forma de comer. La doctrina de los nicolaitas tiene que ver con la comida. Primera teoría. Ay, comete este chicharroncito. Comete ese arroz chino. ¿Pastor? ¿Por qué el arroz chino es malo? Porque si te lo traen de una tienda china, lo hicieron bajo la potestad del Buda, y tú no puedes comer nada sacrificado a los ídolos. Y eso lo aborrece Dios. Ay, tan drástico. Lo siento, hermano mío. Pero si usted no lo hace así, entonces usted está haciendo algo que el Eterno aborrece, y es comer comida sacrificada a los ídolos. Entonces usted se sigue comiendo eso, no pretenda que le entreguen para comer del árbol de la vida, ni tampoco maná escondido. No vas a probar de eso. Sigamos. Segunda teoría. Nicolaíta, ¿de dónde viene? De Nicolás. Necesito encontrar un Nicolás en la Biblia. ¿Quién es este Nicolás? Hechos 6.5. Vámonos para Hechos 6.5 y vamos a descubrir a este Nicolás. ¿Ok? Porque la palabra nicolaita
definitivamente tiene que ver con una connotación de evolución. Se llama etimología de las palabras. Las palabras evolucionan a través de la historia. Hechos 6:5. ¿Lo tienen y los leo? Amén. Dice: y esta propuesta le pareció bien a todo el pueblo. Entonces escogieron a Esteban, un varón lleno de fe y del espíritu de santidad. También a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, gentil de Antioquía. ¿Era un gentil de dónde? De Antioquía. Y recuerden que yo soy un gentil de Antioquía. Para los que no son colombianos, yo soy de Medellín y el departamento de nosotros se llama Antioquia. Y entonces allá nos gusta mucho el chicharroncito, la bandeja paisa. Sí, tenés razón, nos gustaba. Yo ya aborrezco esa comida, pero soy de ahí. ¿Ok? Entonces cuando yo voy de vacaciones, yo me siento con mi familia a comer y ellos saben, pero no respetan. Y yo tengo que respetar, ¿cierto? Pero ahí lo veo encima de la mesa. Hermanos en Facebook que se toman la foto y allá se les ve el chorizo. Ese chorizo no es coche. ¿Por qué, pastor, sabe? Porque arriba dice dónde te tomaste la foto. Arriba dice dónde te tomaste la foto. Ya les di la clave. Resulta que este muchacho que había conocido del Eterno era un prosélito. Entonces la segunda teoría es que el concepto de los nicolaitas puede venir de algunos discípulos de él, los cuales él les enseñó algo negativo. Y por la teoría que estamos teniendo y el contexto de las cosas, cuando Bilán le enseñó a Balac cómo destruir a Israel, le enseñó cómo destruir a Israel a través de dos cosas: la comida y el sexo. La forma en que Balac logró su cometido era poner a los israelitas al frente de mujeres exóticas y bonitas, que ellos las desearan, y estas mujeres los hacían comer comida sacrificada a los ídolos. Y como eso lo aborrece el Eterno, entonces el Eterno castigaría a Israel. Esa fue la forma en que lograron vencer eso, entregando comida sacrificada a los ídolos y luego terminar en fornicación, en adulterio y en orgías. Esa era la doctrina. Y resulta que en el versículo 15 nos relacionan otro tipo de doctrina, que es de los nicolaitas, y el resultado en el versículo 17 nos dice que el que venza esas doctrinas comerá. Entonces todo el contexto está envuelto en comida, en comida. Tercera teoría, diga conmigo, nocal. La palabra nocal en hebreo es comeremos. Nocal, comeremos, del verbo hebreo que quiere decir queremos comer. Cuando se dice nocal, es una interpretación de querer comer. ¿Cuál fue el problema de murmuración en el desierto? La lashon hara, ¿por qué nacía en el desierto la mayoría de veces? Comida y agua. Todos los días este bendito maná. No tenemos agua. La mayoría de las murmuraciones del pueblo eran por la comida. Ojo con esto. Entonces esta palabra nocal, donde se habla de qué comeremos en el hebreo, es nocal, pero cuando se pasa al griego se dice ton nicolatón,
¿Qué quiere decir queremos comer? Ton nicolatón en griego. O sea que hay una teoría que este procedimiento de doctrina nicolaita tenía que ver con la palabra nicolatón, que viene de queremos comer. Pero ¿qué queremos comer? Lo que come mi familia encima de la mesa, porque usted también es de Antioquia. Y fue tanto Antioquia y se sentó tanto en restaurantes antioqueños que a lo último dijo, comémonos una bandeja paisa, hombre. Y volviste a contaminar tu cuerpo con el cerdo, y volviste a contaminar tu cuerpo con los mariscos, y no le has prestado atención a la palabra del Eterno que te dijo, yo te escogí como templo santo, y yo no quiero que en mi templo esté el cerdo ni el marisco, porque yo quiero que mi presencia more ahí, y ese alimento para mí es abominable en el cuerpo de un hijo mío. Pero como tanto va el cántaro al agua, hasta que se... Tercera teoría. No, que esta es la tercera teoría. Del grupo de los que quieren comer, ton nicolatón. Esto también conecta con el pecado de Bilán y Balac, que les dije ahorita. Hagámoslos pecar con lo que comen, porque, hermanos, es tan importante la comida para el pueblo del Eterno, que fue el resultado del pago que se le dio a Bilán. Le entregaron un castillo lleno de oro. Él no los pudo maldecir. Ustedes leyeron en la paracha que cada vez que iba a maldecir el Eterno, no señor, usted me les dice esto, esto y esto. Y él les decía, no, que no puedo maldecir a ese pueblo. Pero como él quería, vea, calladito les dijo, no, usted va a hacer esto, esto y esto. Y por ahí la mano del Eterno va a entrar, porque él aborrece esa forma de comer. Él les puso en su Torah, en Levíticos capítulo 11, qué debía comer ese pueblo, porque él iba a habitar en medio de ese pueblo. Y si ese pueblo no come lo que el Eterno dice en Levíticos capítulo 11, el Espíritu de Dios no habita en ese pueblo. Solo un amén, pero no importa. Muy importante. Sigamos. Cuarta teoría, y la última, porque esto sigue siendo teoría. El que tiene oídos para oír es el que vence, dice acá. El que tenga oídos para oír es el que va a vencer, y el que venza le van a dar o del maná escondido o del árbol de la vida. Este hebraísmo lo vemos también en Marcos 4:23. Vayan a Marcos 4:23 sin dejar de regresar ahorita a Apocalipsis 2. Marcos 4:23. Cuando usted lee Marcos desde el versículo 1 en el capítulo 4, el título que aparece aquí es la parábola del sembrador. Entonces, cuando está hablando de semillas, está hablando de sembrar, está hablando de comida. Y el versículo 23 dice, si alguien tiene oídos para oír, que entonces ¿qué? Oiga, que entienda. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque Dios es curioso. Resulta que la palabra en griego que establece el que venza es la palabra tonicotí. En griego, el que venza, tonicotí. El verbo viene de la raíz nikao, que quiere decir conquistar o ganar. Y parece un juego de palabras lo que estamos viendo cuando el Eterno habla de esta doctrina de los nicolaitas, de aquellos que quieren comer, pero el Eterno les dice tonicotí. Mientras que usted diga tonicolatón, el Eterno te contesta tonicotí. Si tú comes de eso, no vencerás. Pero si no comes, entonces tú vencerás y yo te voy a entregar algo. Mira la importancia de la comida en el pueblo del Eterno. Si los nicolaitas dicen ton nicolatón, el Eterno te está diciendo tono cotí.
el que venza en la comida le entregaré secretos profundos de la palabra. El que venza en la comida se le entregarán secretos profundos de la palabra. O sea que más drásticos vamos a hacer con la alacena. Más drásticos cuando nos inviten a una casa. Estratégicos. Es preferible, si no sabemos qué nos van a servir, si usted quiere mantener el cuerpo limpio. ¿Ok? Pastor, ¿y a dónde lleva todo esto? Hermano, yo formo sacerdotes del Dios Altísimo. Y esto tiene que llevar a que un sacerdote cuide su boca y su sexo. Si un hombre de Dios aprende a caminar protegiendo su propio cuerpo, porque el pecado más fuerte que hay es la fornicación, porque peca contra su propio cuerpo. Sacerdotes que cuidan el templo de Dios para no cometer las abominaciones que al Eterno le chocan: la comida y el sexo. Las dos cosas más importantes, y era el plan de Bilam cuando le dijo a Balac: usted los tienta con esas dos cositas y ganamos el partido mismo. Qué maldición ni qué maldición, no hay necesidad de decirla, porque el propio pueblo de Dios se maldice con la boca, con lo que come, con lo que recibe, con lo que habla, con lo que dice, con quien se acuesta, en quien piensa. Ahí está el foco para que el enemigo actúe y el Eterno permita que el daño venga sobre el pueblo de Dios. Hay mucha sabiduría oculta que será revelada al que tenga oídos para oír, es decir, al que oiga y obedezca. Y es en el dominio propio, diga conmigo, dominio propio. Templanza. Ahí es donde nosotros vamos a triunfar. Si nosotros tenemos dominio propio y mostramos una verdadera templanza y obediencia a la palabra del Eterno, entonces triunfaremos en los propósitos del Eterno. En cuanto al sexo ilícito y a la alimentación ilícita, debemos poner nosotros nuestros ojos como pueblo de Dios. ¿Cuáles son los más bendecidos aquí? ¿Quién piensa usted que del pueblo de Dios, cuáles son los más bendecidos? Los casados. Los más bendecidos son los casados. ¿Cuál es el sufrimiento de un pastor? Sus solteros. Hombres y mujeres que uno sabe que están en edad de estar casados y no lo están porque están expuestos allá afuera. Ellos están expuestos porque viven como viven nosotros, en el trono de Satanás, en una ciudad como Miami, donde por donde usted voltee, la tentación está ahí. La televisión, los medios, y no tener un refugio en su hogar para llegar a los brazos de la persona que lo ama, que está ahí con uno, que le habla, sino cuatro paredes. El dolor más grande que tiene mi esposa y yo son los solteros. Y la piedra que nos dan los casados cuando no aprovechan lo que tienen. Tremendas esposas que Dios les ha dado. Mujeres hermosas, inteligentes, que aman el camino y ellos mirando para afuera. Gracias por el pacto que me regalaron, hermano mío. Próximas reuniones de matrimonio va a ser con vara y todo. Por desagradecidos. Porque el Eterno les ha entregado lo que muchos anhelan: una buena pareja, un buen hogar, una buena familia, pero están mirando es para afuera. Ese es el ser humano. No nos gozamos con lo que nos han dado, sino que nuestros ojos están mirando es para lo que no tenemos o lo que nos falta. Y por ahí entra el pecado a tu familia, y por ahí entra el pecado a tu vida, y por eso
es la bendición que el Eterno ha establecido. Los matrimonios de este lugar deben estar orando los unos por los otros, orando por los solteros, estar pendientes de que nuestros solteros se sean cuidados, que usted los invite a su Shabbat, pero con una honra especial, con un cuidado especial, porque Dios a usted le ha dado una gran bendición. Eso es lo que tenemos que hacer como pueblo. Eso es lo que tenemos que hacer como pueblo. Enfocarnos correctamente en las bendiciones que el Eterno ha establecido. Diga conmigo, Balak, el destructor del pueblo de Dios. El enemigo solamente quiere destruir, robar, matar. Es lo que quiere hacer. Y lo va a hacer bajo esas dos fuentes. La completa sanidad sexual es importante. La completa restauración del alimento kosher es importante. Estas son demandas poderosas que hace la Torá. La Torá demanda que sus hijos, los que dicen obedecer al Dios de Israel, coman saludablemente. Y lo que el Eterno dice. La Torá demanda que el pueblo de Dios se abstenga de los pecados sexuales. Porque por ahí es por donde entran las principales fuentes de destrucción al pueblo del Eterno. Las rebeliones en el desierto fueron la mayoría por comida. Esta parashá abre esa puerta. Nos muestra a nosotros claramente cómo se filtra el pecado en nuestras vidas y cómo se destruye un pueblo kadosh. ¿Cómo se destruye el pueblo kadosh? Por lo que ingerimos. Su cuerpo es el templo de Dios. Y cuando usted tenga una verdadera conciencia de lo que significa ser templo de Dios, usted va a cuidar lo que mete en ese cuerpo, porque Dios ha querido hacer morada en usted. Dios quiere vivir en usted. Dios quiere hacer cosas grandes y poderosas a través de usted, y usted se lo está impidiendo a Él. Usted no está queriendo que Él more en usted, porque usted mismo está utilizando su cuerpo para lo que es abominación para el Eterno. Comidas abominables al Eterno Yahweh de Israel no las acepta. El sexo pervertido, la fornicación, el adulterio y todo lo que envuelve la gama de la concupiscencia sexual, delicado. Los hombres que algún día van a ministrar, el primer consejo que le doy: estas manos no vuelven a pecar en fornicación, en masturbación. La masturbación no es para un sacerdote de Dios, porque lo primero que hacemos es, cuando alguien nos busca, ora por mí, nosotros cogemos a esa persona para orar. Y estos son puertas poderosas del Eterno que Él estableció. ¿Qué es lo que le estás impartiendo a esa persona cuando tú la tocas? Sabiendo que esa persona fue comprada a precio de sangre. ¿Qué le estás impartiendo? Quiero que sepan que hay pastores que hoy creen que la masturbación no es mala. Tuve pastores que me enseñaron que eso no era malo. El Pirkei Avot es el libro de los principios, los tratados. Y en la Mishnah 19 hay una sabiduría muy profunda que yo necesito leérselas. Y terminamos con esta lectura. Todo lo que posee las tres primeras cualidades que vamos a anunciar a continuación pertenecen al grupo de los discípulos de Abraham. Escuche pues. Tres cosas que obedecen a los que son discípulos de Abraham, el patriarca. Y todo el que posee los tres defectos siguientes pertenecen al grupo de los discípulos de Bilam. Oído que estoy leyendo sabiduría antigua, Mishnah de la Torá. Vamos a identificar dos tipos de discípulos: o los discípulos de Abraham o los discípulos de Bilam. El ojo benevolente, estamos
estamos hablando de los discípulos de Abraham. El ojo benevolente, la humildad y la abnegación son características de los discípulos de Abraham. Pero la envidia, el orgullo y el apetito insaciable de placer son características de los discípulos de Bilam, el impío. ¿Qué diferencia hay entre los unos y los otros? Los discípulos de Abraham, el patriarca, gozan de los bienes de este mundo y heredan el mundo venidero, como está escrito en Proverbios 8:21, repartiendo bienes entre los que me aman y llenando sus tesoros. En cambio, los discípulos de Bilam, el impío, heredarán el infierno y serán arrojados a los abismos de la destrucción, como está dicho. Tú, oh Dios, harás bajar al abismo de la perdición a los hombres sanguinarios y pérfidos. No llegarán siquiera a la mitad de sus días, pero yo confiaré en ti. Salmo 55:24. Estos pecados acortan la vida del pueblo de Dios. No llegarán ni a la mitad de sus vidas. Vamos a hablar de las virtudes y de los vicios. Esta Misná completa la anterior y la sitúa dentro de una perspectiva más amplia. Acabamos de ver, en efecto, gracias a los dos ejemplos, el de Moshe y el de Jeroboam, que el que desea realmente el bien intenta prolongarlo a su alrededor y forma escuela. Los discípulos de Abraham, ¿qué hacen? Quieren prosperar en esas características y quieren que todo alrededor se contamine de esa misma característica de bendición y forma escuelas. Y el que ha escogido el camino del mal procede de la misma manera. O sea que también hay escuelas del mal y discípulos del mal. Sin embargo, los dos personajes citados pertenecen ambos a nuestro pueblo y tienen en común la particularidad de haber ejercido e influenciado en el marco de la historia de Israel. Si ensanchamos nuestro ángulo de visión, comprobaremos que el radio de acción de la virtud o del vicio se extiende mucho más allá del círculo limitado del mundo judío. Toda la humanidad, todo lo que es humano, se ve sometido a ambas influencias. Esta es la verdad que muestra esta Misná. Afirma desde el principio cuando dice, todo el que posee. Así pues, la perspectiva en la que se sitúa este entendimiento abarca no solo los discípulos de Moshe y los de Jeroboam, sino también a los de Abraham y a los de Bilam, personajes de la Torá, pertenecientes al mundo de Noé, que es anterior a los judíos. Abraham, como lo indica su nombre, estaba destinado a convertirse en el padre de una multitud de naciones. Estaba solo frente al mundo pagano, del que se diferenciaba por su manera de pensar, su idealismo, sus adeptos. Solo podía encontrarlos en la sociedad pagana que lo rodeaba. Otro tanto sucedía a Bilam. ¿De dónde salieron todos los discípulos de Abraham? Del mismo contexto pagano donde él vivía, pero el corazón de Abraham era diferente. En medio del paganismo en el que él vivía, su pensamiento era recto ante el Eterno. Y de ese grupo de personas paganas que lo rodeaban, sacó un grupo de discípulos. Pero Bilam hizo lo mismo. Antes de profundizar en el texto de este entendimiento, señalemos una particularidad en el orden del enunciado. Lo lógico hubiera sido que el texto dijese, el que figura entre los discípulos de Abraham o de Bilam. Se caracteriza por las tres cualidades siguientes. Si el autor de este entendimiento ha invertido la fórmula, pues habla primero de las cualidades y después del promotor de estas, quizás sea para recalcar que todavía, actualmente, miles de años después de su muerte, son aquellas cualidades las que permiten identificar a los descendientes espirituales del que ha sido llamado Padre de todos los creyentes. Lo que estamos haciendo a través de este entendimiento es aprendiendo a definirnos primeramente nosotros. Si vamos a operar como descendientes de Abraham o discípulos de Abraham, o vamos a seguir viviendo como hijos de Bilam, descendientes de Bilam. Del mismo modo, la maldición sembrada por Bilam
ha persistido de tal manera que sus efectos se manifiestan todavía hoy en aquellas personas que a través de sus comportamientos se muestran como discípulos de él. El ojo benevolente, la humildad y la abnegación. ¿Cómo traducir con exactitud todo lo que nuestros sabios han querido expresar con las palabras de Ayin Tobá? Pueden escribir ahí, Ayin Tobá. Es una palabra, una frase hebrea. Ayin Tobá, ojo benevolente, buen ojo. Una persona que tiene características de humildad, de bondad y de abnegación. Un ojo benevolente es una persona bondadosa, una persona humilde y abnegada. Esos son los Ayin Tobá, los discípulos de Abraham. Digamos que es la cualidad de la persona que a priori cree en el bien, que cree en la honradez y en la sinceridad de su prójimo. En general, esta confianza en los demás debe sin duda reflejarse en su mirada. Miren todo lo que dice la mirada, inclusive cómo esa persona piensa de uno. Esta confianza en los demás debe sin duda reflejarse en esa mirada y confiarle una expresión benevolente, Tobá. Su confianza se manifiesta en sus relaciones sociales, en el trato que tiene con sus semejantes y en su manera de juzgarlos, pero también se revela en su comportamiento con respecto a la Torá y a los maestros que se le enseñan. La fe que tiene en ellos es absoluta, lo cual es ciertamente indispensable para la buena adquisición de los conocimientos que le transmiten. En otro entendimiento, en el capítulo 2 de la Misná 13, Rabí Eliezer declara que el camino que el hombre debe seguir es el del ojo benevolente, es decir, el bondadoso. Este mismo Rabí Eleazar es comparado con el maestro Rabí Yohanan ben Zakkai, con una cisterna cementada que no permite que se filtre ni una sola gota. ¿Se acuerdan que les hablé de la cisterna que retiene la vida? Eso es una persona benevolente, es una cisterna donde el agua de vida no se pierde. El hombre y la mujer bondadosos, humildes, abnegados, esos son los discípulos de Abraham. Era su Ayin Tobá, es decir, la confianza absoluta que tenía en sus maestros, lo que le permitía enraizar profundamente en su memoria la enseñanza que ellos le impartirían y la conservaría hasta la más infinita gota del valioso licor que estaba depositándose en él. La persona que aborda todos los problemas de la vida ve Ayin Tobá, es incapaz de albergar sentimientos bajos tales como la vanidad o el resentimiento. O sea que hoy vamos a tener hasta sanidad interior. Si usted quiere salir de este lugar como un verdadero discípulo de Abraham, que es una persona benevolente, humilde, abnegada, usted va a renunciar a cualquier vanidad o resentimiento que tenga, y especialmente con su maestro. En cuanto a la expresión Ruach Memujá, suele designar el estado de ánimo del hombre que sabe dominar sus instintos y sus deseos, que no se empurece, incluso cuando parece tener motivos para ello, que trata con respeto y con consideración a sus semejantes, aunque le sean inferiores, y que no aspira para sí mismo a ninguna clase de consideración u honor especial. Esta humildad le conduce necesariamente a la abnegación, al nefes chefalá, pues el que no anhela conquistar honores tampoco tiene grandes necesidades, y el que honra y respeta a las personas humildes es capaz de conformarse con sus condiciones de vida. Cada trozo de pan, cada trago de agua es un don de Dios para él maravilloso. Amén. El guía espiritual de la humanidad, el que posee estas tres cualidades,
es un discípulo de Abraham. En efecto, la vida de nuestro primer patriarca, tal como nos la presenta la Torá, da testimonio de estos tres rasgos característicos. La primera cualidad, Ajin Tová, el ojo benevolente, se manifiesta cuando Abraham acepta la primera de las pruebas que la Torá le menciona, la que consistía para él en abandonar su ciudad natal, su familia, su medio natural, para ir a vivir a una tierra extranjera. ¡Qué valor! ¡Qué optimismo debía poseer aquel hombre para poder abandonarlo todo a la edad de 75 años y reemprender una nueva vida! Un hombre benevolente que aceptó la voluntad del Eterno. ¿Cuántas veces a lo largo de nuestra historia milenaria los descendientes y fieles discípulos de Abraham han tenido que abandonar también su hogar? Cada vez que esto ocurría, su invencible optimismo les inspiraba una confianza inquebrantable en el porvenir. Más allá de las lágrimas, su Ajin Tová, su ojo benevolente, les convencía de que el Elohim de Israel les enviaba aquella prueba para su bien. En cuanto a la humildad y al Ruach Nemuhá de Abraham, se manifiesta cuando, obligado por las circunstancias a separarse de su sobrino Lot, nuestro patriarca le cede a este la prioridad para la elección de la tierra. También se manifiesta cuando Abraham se inclina entre los tres viajeros desconocidos para suplicarles que aceptaran su hospitalidad. Y se hace más patente aún el patriarca cuando interviene en defensa de los habitantes de Sodoma y Gomorra, a pesar de conocer su ignominia, o cuando tras permanecer durante 50 años en el país, solicita humildemente a los hititas que le vendan un trozo de terreno para poder enterrar a su amada esposa. Por último, Abraham demuestra su abnegación, el Nefes Shephalá, en el encuentro que celebra con el rey de Sedom, después de su victoria, ya que niega a aceptar la más mínima parte del botín. En resumidas cuentas, Abraham merecía que todos los aspectos de su comportamiento lo convirtiesen a él en el guía espiritual de la humanidad creyente. Tres características que elevan a un hombre a poder gobernar sobre toda la humanidad. Tres características: ojo bondadoso, humildad y abnegación. Renunciar a recibir y más bien dar, entregar, soltar. Tres características hermosas y maravillosas. Pero no nos podemos ir sin los adeptos de Bilam. Muchas veces nosotros, por las circunstancias de la vida, por la falta de sanidad y por los problemas, podemos caer en situaciones de Bilam. Ninguno de nosotros vamos a estar ajenos. Pero que eso no sea una característica para que nosotros vivamos así, sino que si descubrimos eso en nosotros, nosotros lo debemos sacar de nuestras vidas. Amén. ¿Cuáles son las tres características de los discípulos de Bilam? La envidia, el orgullo y el apetito insaciable de placer. Característica de los discípulos de Bilam. El que tiene un Ajin Ra, ponga ahí, Ajin Ra, un ojo malo, un ojo envidioso. ¿Se acuerdan los colombianos que decían, ay, le hicieron mal de ojo? Eso está. Gente que cuando uno lo mira, dice, ¿este qué? Dios mío. El que tiene una Ajin Ra mira al mundo entero con odio y desconfianza. La sabiduría y la experiencia de los demás no le inspiran más que escepticismo y desprecio. No tiene la menor confianza en sus maestros ni en la enseñanza que pueden impartirle. El orgullo hace que el hombre intente captar la atención de los demás en cualquier circunstancia, y la sensualidad lo hace desear los bienes del prójimo. Sus apetitos, en ambos casos, no tienen límite. La diferencia es que el orgullo incita al hombre a requerir honores, mientras que la sensualidad le induce a satisfacer sus deseos carnales. Y lo que más excita sus afanes es la envidia,
que se expresa en el Ayin Ra, el mal ojo, un ojo malévolo. Ahora bien, si lees el relato del Tanaj dedicado a Bilán en Números 22-24, que fue lo que hicimos toda esta semana, encontraremos exactamente en él los tres vicios, los que acabamos de definir. Bilán ve con malos ojos que el pueblo prosiga en su ruta a través del desierto en dirección a la tierra prometida que quiere conquistar, sin molestar en absoluto a los pueblos vecinos. Su desmedida soberbia le impide confesar a Balac que no puede hacer nada contra aquel pueblo bendecido por el Elohim de Israel. Su codicia es tal que acepta como pago natural de Balac lo que le ofreció, toda la plata y el oro que pudiera caber en un palacio en recompensa del servicio que le pidió. Y su espíritu estaba tan corrompido por la inmoralidad y la lujuria que sugiere a Balac la posibilidad de vencer al pueblo elegido, haciéndole caer en libertinaje sexual y pésima alimentación. Después de que yo había hecho toda la prédica, encontré este pasaje, confirmando lo que yo les enseñé ahorita. Si miramos a nuestro alrededor, comprobaremos que el mundo actual, los discípulos de Bilán, son mucho más numerosos que los de Abraham, que su influencia en la sociedad moderna es mucho más considerable. Desgraciadamente la historia de la humanidad, desde la época remota en la que vivieron estos personajes, ha demostrado a menudo que la envidia, la soberbia y el apetito de los placeres cosechan grandes triunfos, mientras que los pocos idealistas que siguen cultivando, a pesar de todas las decepciones, las cualidades de Abraham, no inspiran más que lástima o incluso desprecio. Por eso es que es tan sensible y maravilloso el camino del mal, porque uno cree que va a alcanzar todas esas cosas. No, mi hermano, es preferible bondadoso, humilde y abnegado, porque la recompensa no va a ser solamente aquí, sino también allá. Pastor, ¿cómo sé que aquí también? Espero y verá. Nosotros no podemos pretender que con el estilo de vida de Abraham vayamos solamente a sufrir acá y a gozar cuando Él venga, ¿no? También hay bendición para los que están aquí. Sigo leyendo. Recompensa y castigo. ¿Qué diferencia hay entre los discípulos de Abraham y los de Bilán? A la luz de lo que acabamos de enunciar, la pregunta que hace aquí el entendimiento está ampliamente justificada. Cuando digo entendimiento es para la palabra Mishnah. La palabra Mishnah es un comentario o un entendimiento. Entonces, para la gente nueva, de pronto me puedan entender mejor. Pero a primera vista, la contestación de la misma Mishnah a esta pregunta puede sorprendernos. ¿No demuestra acaso la experiencia que son los discípulos de Bilán los que triunfan, los que dominan y prosperan en este mundo, mientras que los discípulos de Abraham deben casi siempre renunciar a los placeres de esta vida y aspirar solamente al mundo venidero? Esta Mishnah nos enseña que nada de esto es cierto. Escuchen lo que les voy a leer, amados hermanos, para que se levanten en confianza de que si vivimos bondadosa, abnegadamente y humildemente, aquí tendremos grandes recompensas. La Mishnah nos enseña que nada de esto es cierto. Afirma que por el contrario, son los hijos espirituales de Abraham los que disfrutarán de los bienes terrenales, además de heredar en su totalidad el mundo venidero. Y en cuanto a los adeptos de Bilán, afirma que la vida que ellos llevan en este mundo es ya un principio del castigo que Dios les tiene reservados. El más sabio de los reyes advierte cuán vano es tomar el camino y el criterio de la felicidad o de la desgracia o del éxito o del fracaso en la vida material. Dice en efecto en Eclesiastés 2:26: al hombre que es bueno delante de él le dará sabiduría, inteligencia y alegría, mientras que al pecador le impone la penosa tarea de cosechar y amontonar bienes para darlo al que es bueno delante de Dios. Esto también es vanidad y correr tras el viento. Entonces, todos los que conocemos el Evangelio de la Prosperidad,
Hay una frase que es de este versículo que trona o truena en todos los púlpitos, que a nosotros se nos entregará la riqueza del impío. Viene de acá. Y si es verdad, pero si eres un descendiente que hace las características de ¿quién? Eso no es porque el pastor lo dijo, el pastor ungido, doctor en divinidades. Tú vas a recibir la recompensa de los impíos. No, Señor. Tú recibes la recompensa de ellos si eres bondadoso, benevolente, abnegado y humilde. Tranquilo que eso es suyo. No se preocupe, pero tienes que hacer tu tarea y ser un verdadero discípulo de Abraham. No es gratis. Los malvados consideran con desprecio a los hombres que hacen el bien. Les tienen por seres desprovistos de inteligencia, pues piensan que los triunfadores son los que carecen de escrúpulos. En realidad, el que actúa con bondad actúa también con sabiduría, pues ambas cualidades proceden de la misma fuente, Elohim. Solo el hombre que posee la ciencia de la Torá sabe lo que le corresponde por derecho. Solo él sabe cuáles son los placeres que le están permitidos. Los sacrificios que la Torá le exige dejan de serlo para él, porque sabe que es Dios quien se los impone. Esta es la fuerza inherente a una buena acción, que el que la realiza no experimenta ninguna sensación de frustración con respecto a los placeres prohibidos. ¿Quiénes han experimentado esto? Que ya la maldad a ti no te afecta y que el pecado en el que vivías antes ya no te gusta. ¿Quiénes han experimentado? Que aborrecen esa vida que llevaban, que aborrecieron los momentos malos. Vas en buen camino porque estás perfilándote como un hombre o una mujer de Torá. Pero si todavía tu corazoncito quiere, ay, es que yo me acuerdo cuando era tan rico. Mal. La Torá no ha hecho su trabajo. La Torá no ha hecho su trabajo. Recuerdo esa reunión allá en Kendall Amor, ¿te acordás? Preguntamos a una hermana, ella está en paz descanse porque ahora entiendo. Hermana, ¿y hace cuánto se convirtió? 23 años. Maravillosos 23 años. Y de su vida pasada, ay, es que todavía me acuerdo yo cómo rumbeaba de bueno. Ahora entiendo. Mi esposa es testiga de ese día. La felicidad real. El discípulo de Abraham es ajeno a la búsqueda desenfrenada de placeres y deleites. Se conforma con la parte que Dios le ha otorgado y se siente feliz con ella. Su corazón no alberga ni vanidad ni orgullo, ni envidia, ni vicios de los que ya ha dicho anteriormente la Misná. Todo lo que sea vicioso para uno, ya, chao. Que adelantan la hora de la muerte. Cierre sus ojos. Diga conmigo, los vicios adelantan la hora de mi muerte. Ya lo sabe, ¿no? Ya lo sabe. Yo iré a saludar a su familia porque a mí no me gusta entrar donde hay muerto. Mano, lo siento, pero él adelantó su hora. Por tanto, como lo recalca nuestra Misná, los discípulos de Abraham son los únicos capaces de disfrutar verdaderamente de los bienes de este mundo. Es más, estos goces terrenales son para ellos una anticipación de la bienaventuranza del mundo venidero. Lo esencial es esta felicidad eterna que representa en cierto modo el capital, pero ello no le impide que los que son dignos de esta felicidad puedan participar de los placeres de la vida terrenal. Los discípulos de Bilán, a pesar de la importancia vital que tiene para ellos estos placeres, no consiguen disfrutar verdaderamente, pues sus apetitos son insaciables y cada goce suscita en ellos un nuevo deseo. Además, viven con el temor constante de perder lo que poseen.
y enferman prácticamente cuando tropiezan con alguna persona más rica o más respetada que ellos mismos. Por tanto, no solo les están vedados los deleites más allá, sino que también las satisfacciones de este mundo les resultan escurridizas. La misma vida terrenal es para ellos un Gehenna, un infierno. Mira que ellos mismos utilizan la palabra Gehenna. Un Gehenna, un infierno, y por si fuera poco, una muerte prematura les espera. Pues, como dice el versículo de Salmo 55 citado por nuestra Misná, no alcanzarán el final de sus días. Según la traducción, en efecto, Bilán no pasó de los 34 años de edad. Fue, en verdad, una triste herencia la que legó a sus discípulos. Nadie lo entendió mejor que el mismo Bilán, ya que en uno de sus discursos exclamó: ojalá muera como mueren los justos, y ojalá se parezca mi fin al suyo, en Números 23:10. Pero es imposible, por supuesto, morir como Abraham después de haber vivido como Bilán. No pretendas morir como Abraham si quieres vivir como Bilán. Amén. Póngase de pie, amada familia. ¿Cuánto me demoré leyendo esto? 15 minutos. 15 minuticos, y eso es lo que usted va a leer de ahora en adelante. Una hora de buena lectura, una hora de bendición. Recuerden los que hicieron el compromiso de que van a empezar mañana a leer 15 minutos la palabra. Se van a levantar 15 minutos antes y su tiempo es tan medido para llegar al trabajo y van a leer. El resto vamos a duplicar el tiempo de lectura de la palabra. Yo lo estoy haciendo. Yo personalmente lo estoy haciendo y mi esposa es testigo. Por el hecho de que yo sea el pastor y que constantemente me tenga haciendo trabajos y planchar, yo tengo que dedicar un tiempo a mi lectura. Yo tengo que tener un tiempo de intimidad con mi Rey, con mi Señor, con mi Salvador. Entonces yo también estoy incrementando mis tiempos de lectura de la palabra para que la bendición descienda desde las barbas de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. Amén. Yo quiero que usted empiece a experimentar eso. Entonces vamos a reprender espíritus de pereza.